Queridos amigos de Ama Fuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo y último capítulo de este curso, 7 mitos sobre la castidad. El día de hoy vamos a preguntarnos si es que el siguiente mito es verdadero o no. ¿La castidad es antinatural? Es importante preguntarnos esto porque en la vivencia de la castidad muchas veces uno puede experimentar que vivir la castidad implica hacerse una cierta violencia, como ponerse tal vez, no sé, un pantalón muy apretado, una camisa de otra talla, de alguien que es mucho más chico que yo, entonces siento que esto me aprisiona, siento que esto no me deja ser libre, no me deja ser yo mismo, no me da libertad, finalmente, la castidad. Bueno, por eso es importante hacernos esta pregunta. ¿Es algo natural o es algo antinatural la castidad? Bien, aquí una primera cosa que me gustaría reflexionar con ustedes es que la castidad en realidad, lejos de quitarme libertad, me da libertad. Lejos de violentarme, ayuda a, ¿cómo decirlo? Ayuda a poder actualizar todas mis potencialidades. Esto es muy importante. Recordemos algo que hemos visto ya en el primer capítulo, que la castidad no es represión sino ordenación. No es un no, sino un sí al amor. La castidad implica ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Es la virtud que me permite ordenar estas fuerzas de manera estable, de manera habitual, hacia el amor. Es cierto que dentro de la vivencia de la castidad muchas veces hay que decirle que no a ciertas cosas, pero es muy importante también que ese no sea siempre la expresión de un sí más grande. Si le digo que no a esto es porque en el fondo le estoy diciendo que sí a algo que es incompatible con esto otro, y por eso al decirle que sí a esto, al ordenarme hacia eso, tengo que decirle que no a ciertas otras cosas. Prefiero amarte, sí, y no usarte, el no. Ambas son incompatibles. La castidad entonces es un hábito que me perfecciona, por lo tanto es una virtud. Recordemos que los hábitos que me quitan perfección se denominan vicios y los hábitos que me perfeccionan se denominan virtudes. Pero aquí lo interesante, cuando uno piensa en un hábito, uno generalmente piensa en algo que de alguna manera lo mecaniza a uno, que lo determina a ir en una determinada dirección, que lo hace repetir siempre el mismo comportamiento. Y eso en realidad es un límite para hablar de la castidad como hábito. Porque la castidad sí es un hábito, pero no es un hábito entendido en el sentido que lo entendemos muchas veces de manera contemporánea, como esta mecanización, sino que es un hábito en el sentido de que desarrolla en mí ciertas cualidades de manera estable que me permiten manejarme con libertad en un determinado ámbito. En ese sentido, aprender una virtud, por ejemplo la virtud de la castidad, se parecería más a aprender a tocar un instrumento musical o aprender algún deporte. Como aprender un deporte o como aprender a tocar un instrumento musical, al principio la cosa se me hace bastante difícil, porque es la primera vez que agarro una guitarra, porque es la primera vez que agarro una raqueta de tenis, no conozco cómo hay que agarrar las empuñaduras diversas que hay. Cuando estoy aprendiendo a tocar guitarra al principio me frustro porque no puedo pisar bien las cuerdas con mis dedos y entonces el sonido no sale limpio, pero en la medida que yo voy sosteniendo este acto en el tiempo, en la medida que voy adquiriendo el hábito de la música o del deporte, poco a poco la acción que realizo se me va haciendo cada vez más sencilla. Voy haciéndolo cada vez mejor y de manera más rápida y lo voy haciendo con un cierto placer. Y esto que ocurre con los deportes y con los instrumentos musicales ocurre también con la virtud de la castidad. Al principio parece algo medio antinatural, parece algo muy forzado, pero poco a poco voy encontrando libertad en estas acciones que realizo. Una segunda cosa que me gustaría que veamos, que tiene que ver directamente con la consideración de castidad como una virtud, es la noción en sí misma de virtud. Habíamos dicho que todos los hábitos, es decir, esas cualidades estables que yo poseo que me ordenan interiormente en una determinada dirección, en el caso de la castidad, esta ordena todo el mundo de mi sexualidad hacia el amor. Bueno, habíamos dicho que los hábitos podían ser de dos clases. Hábitos buenos, que son virtudes, y hábitos malos, que son vicios. Las virtudes me perfeccionan en cuanto ser humano, los vicios me quitan perfección en cuanto ser humano. Pero hay algo muy interesante respecto de la palabra o del término virtud. La palabra virtud hace alusión a lo mejor, hace alusión a algo excelso. Por eso muchas veces nosotros
podemos usarla también como adjetivo para calificar a alguien que destaca por su excelencia en un determinado ámbito. Por eso podemos hablar de un futbolista o de un tenista virtuoso. Podemos hablar también de un guitarrista o de un pianista virtuoso o de un capitán virtuoso. En todos estos casos hablamos de gente que la destruye, que la rompe, que es muy buena en aquello que hace, que es excelente en eso que hace. Y eso no es indiferente para la consideración de la castidad como una virtud. La castidad me hace romperla en el ámbito del amor. La castidad en cuanto a virtud implica alguien que es la mejor versión de sí mismo en el ámbito del amor. Esto es muy importante. Lejos de ser la castidad algo antinatural, al contrario es algo que potencia y perfecciona todas mis potencialidades en orden a ser la mejor versión de mí mismo en un determinado ámbito. ¿Cuál es ese ámbito? El ámbito del amor. Esto es absolutamente fundamental. ¿Quién es el mejor amante? El casto, precisamente. El que puede ordenar todas las potencialidades del mundo de la sexualidad y aprovecharlas para amar mejor. Esto es fundamental. Y dicho eso, me gustaría ir a la última parte de esta pequeña charla que estamos teniendo el día de hoy para plantearnos cómo la castidad en cuanto a virtud no es la mera repetición de actos, como habíamos visto ya. La castidad no implica una mecanización en orden a repetir siempre el mismo comportamiento, sino que la castidad en cuanto a virtud me ayuda a ganar libertad en el ámbito del amor. No hay nada más lejano a la adquisición de una virtud, por ejemplo la virtud de la castidad, que el hecho de repetir siempre el mismo comportamiento. Ya habíamos visto nosotros que el acto a partir del cual se adquiere el hábito de la castidad es ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Pero se trata de un acto que se concretiza en muchos actos diversos, siendo que en todos ellos trato de que la actitud dominante sea la actitud de amar, es decir, de buscar el bien de la otra persona y no de usarla, por ejemplo, como un objeto de placer. Y esto en el terreno concreto implica que mi reacción frente al mundo de la sexualidad, frente a las otras personas, no sea siempre la misma, sino que se adapte en orden a poder amar mejor en cada situación concreta. Esto es fundamental, esto es muy importante. Pensemos en ese sentido en un futbolista virtuoso o en un marinero virtuoso. Un Messi, por ejemplo. Messi es virtuoso, Messi la rompe en el fútbol, no porque siempre haga la misma jugada. A veces, cuando viene la gente a marcar, él da pase, pero a veces sabe que tiene el talento, las condiciones para enfrentar a esa persona que tiene al frente. Muchas veces Messi se presenta como virtuoso en el fútbol porque es impredecible, siempre hace algo que te sorprende. Bueno, eso es la castidad. Lo mismo, por ejemplo, un capitán. Un capitán conoce bien su barco, conoce tal vez qué tormentas puede enfrentar y conoce tal vez qué tormentas puede bordear o tiene que bordear porque su barco en realidad no las va a soportar. O a veces tal vez el barco está fuerte y puede encarar ciertas tormentas y la misma tormenta en un momento de fragilidad del barco tendrá que evitarla. Esto es muy importante porque entender la castidad como virtud implica que mi respuesta frente al mundo de la sexualidad va a tener que adaptarse dependiendo de la situación concreta. No es siempre una huida, no es siempre decirle que no a las cosas que quiero hacer, sino usar del mundo de la sexualidad en su justa medida. Esto es muy importante. A veces como el marinero habrá tormentas que tendré que evitar, pero habrá tormentas que yo podré enfrentar. O tal vez una misma situación en un momento de fortaleza puedo soportarla, pero esa misma situación en un momento de debilidad sea mejor evitarla, como hace el marinero virtuoso frente a la tormenta. Esto es muy importante, porque el marinero virtuoso no se hace virtuoso estudiando acerca de la navegación, sino que se hace virtuoso navegando, y a veces navegando en aguas turbulentas. Ningún mar tranquilo hizo bueno a un marinero, decía alguien. Lo mismo Messi es muy talentoso, pero él puede desplegar su talento precisamente porque está en muchas situaciones complicadas, difíciles, de presión, de tensión. ¿Cómo sé cuándo puedo superar una marca o tengo que dar pase? Porque he aprendido de mis experiencias, he aprendido de mis errores. A veces he perdido el balón enfrentando una marca, lo cual me hace ver que en ciertos contextos tal vez lo mejor sea dar pase. Pero Messi se hace virtuoso en la cancha de juego. El marinero se hace virtuoso navegando. Y navegando no siempre en aguas tranquilas. Esto es fundamental porque la castidad en cuanto a virtud implica que yo me conozca. Y ese conocerme no pasa por un rechazo del mundo de la sexualidad,
sino saber cómo respondo, no solo en las aguas tranquilas, sino también en las aguas turbulentas. Como parte de la virtud de la castidad, tengo que aprender a navegar también las aguas turbulentas. Claramente hay situaciones que es mejor evitar. Si es que estoy propenso a perder el control, lo mejor es rechazar esas situaciones. Pero es muy importante también reconocer que la castidad implica aprender a navegar el mundo de los deseos, el mundo de los impulsos, el mundo de la sexualidad en el fondo. Si es que estoy enamorado de novio, es algo que tengo que aprender a hacer con otra persona, conociéndome a mí mismo y conociendo también a la otra persona. Porque no todas las personas tenemos la misma sensibilidad o la misma respuesta frente a ciertos estímulos. O no siempre reaccionamos igual, porque como decíamos, habrá momentos de mayor fortaleza, momentos de mayor debilidad. Yo tengo que ser capaz de conocerme y conocer también a la otra persona en orden a saber cómo responder, cuál va a ser la mejor respuesta, la respuesta más adecuada de cara a elegir el amor y no el uso, de cara a vivir el amor en una situación concreta. Porque recordemos que hay ciertas expresiones de afecto en el noviazgo que son perfectamente válidas. Un abrazo, un beso, por ejemplo, y en ello se pone en juego también el placer. Y yo tengo que aprender a navegar también esas aguas. Piensen en esto, una pareja que en el noviazgo se dio únicamente besos de un microsegundo y que se tomaba la mano y nada más, llegan a casarse y se les abre toda una nueva dimensión con el tema de las relaciones sexuales. Y no es que en ese ámbito todo vale. Ese autocontrol, esos mecanismos que uno adquiere en el noviazgo son absolutamente fundamentales al momento de entrar a la vida matrimonial. Ese hecho de aprender a no ser dominado por placeres menos intensos me va a ayudar también a aprender a no ser dominado por placeres más intensos cuando se abra toda la dimensión de las relaciones sexuales. Piensen en esto, usamos métodos naturales, con lo cual hay momentos en los que podemos tener relaciones y hay momentos en los que no, si es que no queremos tener hijos. Imagínense lo difícil que debe ser tener ambos deseos de tener relaciones, estar echados y dormir en la misma cama sabiendo que no pueden hacerlo. No porque hay una prohibición externa, sino porque es la elección que ellos libremente están haciendo. Queremos por ahora evitar un embarazo y queremos usar métodos naturales. Pero qué difícil debe ser para esa pareja dormir junta sabiendo que ambos quieren tener relaciones sexuales. ¿Quién te enseña a manejar ese momento? Eso es algo propio de la castidad. Pero si es algo que no aprendí a manejar en el noviazgo, no voy a poder manejarlo o no voy a tener los recursos para manejarlo tampoco en el matrimonio. No digo que haya que dormir juntos en el noviazgo para entrenarnos de cara al matrimonio, sino que el noviazgo nos ha preparado a través de otras situaciones a poder actuar mejor en las nuevas situaciones que se presentan en el matrimonio. Esto implica claramente una honestidad con uno mismo, conocer realmente cuáles son sus límites, no mentirse, no decir, bueno, en realidad yo puedo avanzar, cuando en realidad uno sabe que en este momento no puede avanzar, no autoengañarse en ese sentido. Y si es que uno está en una relación con alguien, conversar sobre estas cosas, establecer mecanismos para saber cuándo esto que estamos haciendo nos está haciendo perder el control. Porque tal vez la resistencia o la tolerancia de uno en un determinado momento no es la misma que del otro. Y entonces lo que uno puede manejar con facilidad, tal vez al otro se le hace más complicado en esa situación. Bueno, estas cosas hay que conversarlas, hay que hablarlas. Y son parte del entrenamiento propio de la castidad, en orden a ser el mejor amante, la mejor versión de mí mismo en el ámbito del amor. La castidad entonces es antinatural, completamente falso. Bueno, queridos amigos de Ama Fuerte Lovers, espero que este video y este curso les haya gustado. No dejen de entrar a amafuerte.com para ver más contenidos como este y les mando un saludo enorme de parte de todo el equipo de Ama Fuerte. Nos vemos pronto. Chao.